te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Hoy queremos que nos enseñes a través de las Sagradas Escrituras, Señor, lo que necesitamos aprender en nuestra clase, Señor bendito. Espíritu Santo de Dios, guíanos, dirígenos, oriéntanos, llévanos y condúcenos a toda verdad, Señor. Te lo pedimos en oración en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Con la bendición tuya traemos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de tu palabra y queremos que nos enseñes a través de ella lo que necesitamos escuchar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, esta es nuestra clase número 4.b, ¿verdad? Porque hace 8 días hablamos acerca de qué, Pastor Manuel. Hablamos del nuevo nacimiento, Pastor Jaime, Dios te Correcto. bendiga. Amén. Y teníamos como protagonista de ese nuevo nacimiento en la historia que vimos a quién. A Nicodemo. Correcto, pastor. Muy bien. Recuérdeme, Alejo, por favor, cuál es la cita bíblica base que utilizamos en este capítulo número 4. Es Pastor Juan 3:5. Correcto, sí, señor. ¿Y qué dice Juan 3:5? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Correcto. Y por ahí teníamos otra tarea, ¿verdad, pastora Lilian? Y estábamos hablando acerca de un cuadro, un cuadrito que nos enseñaron, o más bien un cuadrito que nos dijeron, ¿verdad? En ese cuadrito, ¿qué puede destacar usted de ahí? O si usted lee eso, ¿qué puede entender de ahí, pastora? Hablando del cuadro de la raíz de amargura. Tiene el micrófono apagado y no puedo darme cuenta, pastora, si tiene ahí el material. Ya. Sí, aquí está el material. Bueno, el cuadro, por lo general lo que veo es todo lo que tiene el corazón del hombre cuando no ha nacido realmente, de nuevo. Correcto. No ha tenido un genuino arrepentimiento y así está el corazón pues del hombre y aún de muchos creyentes que han creído pues a nivel intelectual, pero que realmente no han experimentado ni el genuino arrepentimiento y por ende un nuevo nacimiento, como lo dice la palabra. Gracias, pastora. Entonces pónganle cuidado a esta parte, que es importante. La clase número 4 que nosotros le damos a todas las personas que llegan a nuestro programa de lo básico se complementa con esta clase que vamos a dar a continuación, donde trabajamos directamente el cuadro. Es importantísimo, pastora Damaris y pastor Mauricio, importantísimo que nosotros sepamos muy bien qué contenido tiene ese cuadro, porque si nosotros no sabemos lo que dice ahí, pues no vamos a poder ampliar un poquitico la enseñanza. Recuerden que yo les estoy dando una enseñanza que va a fundamentar lo que dice el capítulo. Importante que siempre tratemos de que la gente venga un poquito leída, es decir, que se tome el tiempo de leer la unidad sobre la que se va a trabajar, con el ánimo de ser muy precisos, con el ánimo de ser muy intencionales en la enseñanza que estamos dando, porque eso nos pone a nosotros como maestros en un nivel necesario donde tengamos que leer lo que dice el contenido del libro, pero yo estoy buscando una alternativa más y estoy tratando de a través de una enseñanza integrar todo lo que el libro me da, ¿de acuerdo? Y esto es una metodología utilizada por mí. Muy bien, entonces vamos a arrancar con ese complemento o con esa parte a través de esta presentación que yo diseñé para ustedes. ¿Sí? Y esta presentación nos está mostrando algo bien vital, ¿no? Hay que generar lo que dijo la pastora Lilian hace un ratico, un cambio desde el interior. Y ahí les pongo yo dos imágenes, ¿sí? La imagen de la que vimos, Pastor Mauricio, la vez pasada, la clase pasada hace 8 días, donde hablábamos sobre la mariposa monarca, ¿no es cierto? Y yo les ponía un ejemplo justamente de ese proceso de metamorfosis que se da en la mariposa monarca, donde desde el interior de la cópula, donde ella empieza a crecer y a desarrollarse, va a salir algo nuevo. Y aquí les pongo también la imagen de un pollo saliendo del huevo, ¿verdad? Saliendo ahí del cascarón, por decirlo de alguna manera, entendiendo que es importante que nosotros estemos preocupados, ¿sí?
porque el cambio se geste desde adentro. ¿Por qué? Porque si el cambio se produce desde el interior, entonces el exterior va a tener un proceso de transformación, ¿verdad? Hoy día entendemos que los sistemas en los que nos estamos desarrollando, esos sistemas se preocupan más por los cambios exteriores, se preocupan más por la apariencia, se preocupan más por lo que se está diciendo, por lo que se está haciendo, que por lo que pase al interior, ¿verdad? Nos preocupamos mucho más por el hacer que por el ser. El gran desafío que tenemos nosotros hoy con los que estamos aquí reunidos en esta clase es que cada uno de nosotros pueda entender e intentar y empezar a trabajar en dirección a que se esté generando un cambio al interior. ¿De acuerdo? ¿Cuesta trabajo? Claro que sí. ¿Son grandes los desafíos? Claro que sí. Pero yo quiero contarle a usted a manera de anécdota lo que ha venido pasando con las personas que han venido recibiendo este tema o este compendio de clases de lo básico, ¿sí? Yo me he sentado a hablar con algunos de ellos que me dicen algo como las personas, ojo a esto, las personas que me conocen me están viendo diferente, me ven y me dicen, ¿sí? Y alguien que tiene su familia no aquí en los Estados Unidos, sino en otro país, dice, yo siento que hay algo diferente en usted porque la forma en cómo usted habla ahora es distinta. O sea, no solamente por la apariencia que uno puede llegar a presentar, sino por la forma en cómo estamos comunicando las cosas. Entonces, los desafíos que tenemos por delante son grandes, pero los cambios necesitamos hacerlos al interior para que todo nuestro comportamiento empiece a tener esa transformación. Hablando justamente de esa metamorfosis, esa capacidad que se tiene de transformar el entorno en el que estamos, esa posibilidad que tenemos de que lo que está a nuestro alrededor también cambie como consecuencia del cambio que estamos teniendo nosotros. Y entonces, de acuerdo a eso, entonces yo arranco a decirles con esta segunda presentación lo siguiente. Cuando abordamos el tema de el cuadro de las raíces de amargura, entonces yo les cuento la historia del árbol de ciruela. Y les voy a contar que un hombre tuvo la oportunidad de comprar una casa, invirtió muchísimo dinero en esa casa. Y resulta que la casa, dentro de las virtudes que tenían, porque cuando uno piensa en una casa, entonces inmediatamente uno piensa en comodidad, uno piensa en seguridad, uno piensa en tranquilidad, uno piensa en un tiempo de estar relajado, ¿verdad? En un tiempo de poder disfrutar cada uno de los espacios que tiene la casa. Y por eso fue que el hombre invirtió una cantidad de dinero porque él estaba esperando que todo lo que estuviese dentro de su casa le pudiera brindar a él la alegría, ¿sí? Que implica tener una nueva casa con todos sus componentes. Y resulta que él compra la casa y tiene la grata noticia o la grata sorpresa de encontrar que en el patio trasero de la casa que compró había un árbol. Y no era cualquier árbol, era un árbol frondoso, era un árbol lleno de vallaje, lleno de ramas, lleno de hojas, con un tronco gruesísimo, con una cantidad de hojas que hacían que hubiese una sombra espectacular debajo del árbol. ¿Sí? Entonces, cualidades muy particulares tenía el árbol. Adicional a eso, era un árbol de un fruto, ¿sí? Muy delicioso, un árbol de ciruela, ¿sí? Cuando el hombre ve esto, ve el follaje que tiene el árbol, ve la cantidad de ramas, ve su tronco tan grueso, ve la cantidad de fruto que hay en él, le llama la atención y se dirige en dirección a donde está el árbol. Y cuando se va acercando al árbol, entonces empieza a encontrar en el árbol un olor, ¿sí? Y un olor muy agradable, un olor propio, ¿sí? Del anuncio de que el árbol tiene un fruto que está listo para comer, ¿sí? Efectivamente, el árbol expide un olor delicioso, una fragancia a ciruela. Entonces el hombre mucho más feliz con eso porque no solamente le estaba proveyendo buena vista, no solamente le estaba proveyendo
una buena sombra, una buena protección, le estaba permitiendo recibir la brisa que produce estar debajo de un árbol en un momento de calor, ¿verdad? Sino que le estaba aportando también un fruto, y no cualquier fruto, un fruto de ciruela, no tan común. Y obviamente uno dice, sí, en todos lados vemos árboles de ciruela, aquellos que tienen el piso térmico que le permite a estos árboles crecer. Pero para la ocasión, o más bien para el cuento, era deseable ese fruto. Y entonces, además de eso, le estaba dando el olor. Y él levanta la mano y toma un fruto y lo empieza a comer. Y come, le da el primer mordisco y come. Pero entonces pone el fruto a un lado y toma un segundo fruto y hace la misma operación. Trata de empezar a comer y lo pone al otro lado. Y coge otro, y coge otro, y coge otro, y casi 5 veces, 5 intentos, tratando de tomar el fruto de ahí. Le daba el primer mordisco, pero lo ponía a un lado. Y el hombre se queda pensativo. Va y toma una parte, va y toma una herramienta, y con la herramienta le corta un trozo al árbol. Y entonces se va para donde un botánico, se va para donde el botánico, y llega donde el botánico y le dice, mire, yo necesito que usted me analice lo que pasa con mi árbol. Es un árbol espectacular, tiene mucha edad, tiene mucho fruto, huele muy bien, pero resulta que estoy encontrando que las ciruelas que voy a tomar de ese árbol no saben bien, saben amargo. ¿Por qué saben amargo? Yo traje parte de la corteza para que usted me ayude a hacer la averiguación de lo que pasa. El botánico le dice, está bien, dentro de un mes le tengo el resultado de lo que pasa. Efectivamente, el hombre al cabo de un mes, ansioso por saber qué era lo que le pasaba a su frondoso árbol de ciruela que estaba en su casa en la parte de atrás, llega donde el botánico y le pregunta, bueno, pues, ¿cómo nos fue con ese resultado? Y el botánico le dice, bueno, le tengo le tengo una noticia más bien que usted va a determinar cómo la asume, ¿verdad? Y le tengo una recomendación también. Y entonces le dice el hombre, bueno, dígame, ¿qué podemos hacer para que el árbol pueda mejorar? Entonces él le dice, ¿qué podemos hacer? Lo único que usted puede hacer es cortar el árbol y sembrar otro utilizando una nueva semilla. Pero ¿cómo así? ¿No podríamos llegar a hacerle un tratamiento para que el árbol no tengamos que tumbarlo? Porque es que tiene mucha edad, es muy grueso su tronco, está en perfectas condiciones, se ve muy bien, su hoja se ve bien verde, sus ramas se ven bien fuertes, ¿sí? Su fruto se ve muy bien, su fruto huele bien. Pero el botánico le dice, pero cuando usted se lo come sabe amargo. Y el problema que tiene el árbol suyo es que la raíz, una de las raíces que tiene el árbol está dañada. Y la raíz dañada tiene el efecto de que el fruto va a estar dañado o va a saber amargo. Y él le dice, pero ¿cómo así? Si se ve bien, se ve muy bien, su apariencia es buena. Y él le dice, no importa, siempre el fruto que va a salir de él va a ser malo. Y si tratamos con algún tipo de químico, no va a cambiar, no va a hacer ningún efecto sobre el árbol. Usted necesita cortar ese árbol de raíz, porque la raíz dañó completamente el fruto. Ojo a esto. Y yo le digo esto a la gente, ¿sí? Es exactamente lo mismo que pasa con las personas o con muchas de las personas, y más en este tiempo, en estas circunstancias, en este sistema en el que estamos viviendo, donde a todos nos gusta tener en evidencia que somos capaces, que somos inteligentes, que somos simpáticos, que tenemos dinero, que tenemos posición, que tenemos estudio, pero resulta que ¿sí? En medio de esos árboles que son las personas que están alrededor de nosotros, el fruto que está saliendo de ellos no es un fruto agradable, no es un fruto que realmente logre saciar, ¿sí? Una necesidad. ¿Cuál necesidad? La de tomar alimento de él, ¿sí? Entonces, lo que le está pasando a este árbol es lo que le pasa a muchísima gente.
Era lo que le está pasando en este caso a las personas a las cuales nosotros estamos viendo, ¿sí? Hay muchas personas que se ven muy bien, que tienen una apariencia y una muy buena apariencia, pero lo que sale de su interior, ¿sí? Es, en este caso, el fruto que está saliendo de ellos no es un fruto apetecible, no es un fruto que gusta, porque salen malos comportamientos, porque salen malas respuestas, porque salen malas miradas, porque salen malos pasos, porque salen malas acciones a consecuencia de que es lo que hay en el interior de la raíz, lo que está allá adentro, lo que pone en evidencia el exterior. Vamos a seguir con la segunda presentación. Y vamos a ir a las Sagradas Escrituras, al Evangelio según San Lucas, al capítulo número 5, versículo 18 de la versión Reina Valera del 60. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Estamos hablando de Jesús, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Versículo 20. Al ver él la fe de ellos, le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Versículo 20. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Versículo 25. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios llenos de temor. Decían: hoy hemos visto maravillas, ¿verdad? Esta es una de las historias más impactantes y que resulta importantísima verla utilizando esta clase. Y justamente les digo utilizando esta clase es precisamente porque nosotros estamos encontrando, ¿sí? Las personas que están llegando a nuestra iglesia y que efectivamente parece que todo estuviera bien, pero que en su interior no podemos evidenciar qué es lo que está pasando. ¿Cuándo podemos poner en evidencia las cosas? Cuando estamos frente a una actividad, frente a cualquier cosa de estas, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan a florecer aquellos frutos que están al interior de ellos. Y cuando nosotros analizamos este pasaje, ¿sí? Y yo llamé la atención de usted leyendo justamente 2 veces el versículo, ¿sí? Y ese versículo que nos pone a pensar en qué tiene que ver enderezar un hueso con perdonar pecados, ¿sí? Y justamente les digo qué tiene que ver eso, precisamente porque se produjo algo y algo distinto en medio de lo que estaban atravesando o lo que se estaba viendo ahí en ese momento, ¿verdad? Un hombre en su condición de enfermedad que llega delante de Jesús y Jesús lo que hace es perdonarle sus pecados. Cuando le perdona los pecados, inmediatamente, entonces el hombre es sano, ¿sí? Y es sano a consecuencia de que había una atadura en su interior. Y es precisamente lo que nos dice ese versículo, el versículo número 20, ¿sí? Donde el Señor le dice: tus pecados te son perdonados. Lo que había en su interior empezó a tener esa transformación o ese cambio como consecuencia de la palabra que le estaba entregando Jesús. Jesús le entrega la palabra e inmediatamente él se reincorpora e inmediatamente él es sanado.
¿Por qué? Porque el problema que él tenía en ese momento estaba en su interior. La condición, ¿sí?, de pecado lo llevaba a estar enfermo, ¿sí? Y hay muchas personas que están en esa misma condición, que están enfermos como consecuencia del pecado que hay en ellos, que están en una situación frustrante que no les ha dejado ver más allá de lo que ellos a simple vista ven, ¿verdad? Y eso nos lleva a pensar en cómo estamos caminando. ¿Qué nos está pasando? La gente empieza a acercarse a Dios cuando va a los médicos y no encuentra una respuesta a los síntomas que está presentando su condición física. Están enfermos, están enfermos, están enfermos. Y van al médico y el médico dice, no, pues usted está bien. Oiga, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ¿qué cosas al interior, sí, están generando que nosotros estemos en esa condición de enfermedad? Y aquí nos lo está presentando el Señor cuando Él dice esto. Él dice, venga, hey, tus pecados te son perdonados. Eso que está adentro, que está dañado, ya se va por el poder de la palabra que está siendo ejercida. Ahora bien, si nosotros miramos la siguiente presentación, ¿sí? La siguiente presentación nos dice esto, que tiene que ver enderezar el hueso con perdonar los pecados. Quizás la expectativa de ellos era esa. No, pues que le diga en este caso que el hueso se enderece, ¿verdad? Y ya, inmediatamente el hombre va a ser sanado, pero no, Jesús fue más allá. Jesús llegó al fondo de él y le dice, el pecado que había en su interior, ¿sí? Ese pecado se quita. El problema de la parálisis que tenía el hombre, ¿sí?, no era en esencia el quebrantamiento de un hueso, ¿sí? Era su corazón, era su raíz, era lo que había allí adentro. Jesús empezó sanando el interior del hombre. Luego de que Él lo sana, entonces se produce un efecto al exterior y fue cuando la gente lo empezó a ver en su proceso de transformación. Nosotros hablamos del árbol, obviamente, cuando nos referimos a esa raíz de donde Él toma todos los nutrientes para que el árbol de ahí empiece a desarrollarse, a tener su follaje, a tener su fruto. En nosotros, los seres humanos, estamos hablando directamente del corazón, estamos hablando de lo que hay en ese interior y de acuerdo a las circunstancias de vida que cada quien haya atravesado, dependiendo la forma en cómo creció, dependiendo el contacto que tuvo con otros, dependiendo las circunstancias con las que de pronto tuvo que haber vivido, ¿sí? Llámese en estas como violaciones, llámese en estas como abuso, llámese en estas como humillaciones, llámese en estas como fracasos, llámese esto, situaciones que llegaron inesperadamente y golpearon, todo eso empieza a tener un efecto en la raíz. Todo eso empieza a tener un efecto en el corazón, ¿verdad? Cuando se han sometido las personas o han entrado en esas crisis de violaciones de derechos, en violaciones sexuales, aquellas personas que han sido maltratadas por sus padres, maltratados por las personas con las que vivieron, con las que les tocó vivir, por los jefes con los que han venido trabajando, ¿verdad? Porque de pronto han sido avergonzados, porque de pronto han recibido injusticias o han entrado en medio de circunstancias que los llevan a sentirse traicionados, ¿verdad? Entonces, lo que hay allí en el corazón que no se hace evidente a simple vista, eso es con lo que el Señor quiso tratar con este hombre en primera medida, ¿sí? Él quería trabajar con su corazón, con su raíz, con lo que él había venido enfrentando y empezó sanándolo de esa manera. Una vez que él lo sana, ¿sí?, en su interior, que él le entrega una palabra para que él salga, ¿sí?, diciéndole, ahora tú vas a ser salvo. Entonces, inmediatamente ocurre esto. Entonces, hay una reacción en su cuerpo, en su exterior. Hay efectivamente un cambio y ese cambio es precisamente el que Dios quiere que nosotros empecemos a tener. Aparentemente, puede que no tengamos ningún conflicto.
Y vemos el conflicto solo cuando nos enfermamos o cuando vemos que nadie se quiere acercar a nosotros, que todo el mundo se corre de nosotros, se ausenta de nosotros, nos quiere evadir como consecuencia de la cantidad de formas en cómo nosotros nos comportamos con ellos. Entonces, inmediatamente nosotros decimos, sí, estamos solos, sí, estamos llenos de sufrimiento, sí, estamos llenos de dolor, sí, estamos llenos de enfermedad, sí, estamos llenos de dudas, sí, estamos llenos de quebrantamiento. Pero venga, ¿qué podemos hacer para que eso cambie? Definitivamente acercarnos al Señor para que Él venga y empiece a hacer ese proceso de transformación al interior de nosotros, empiece a generar, ¿sí?, ese cambio que se necesita. La siguiente presentación que nos ilustra ahí la pastora Herminia nos lleva a resumir lo que le acabé de decir hace un ratico. La parálisis del hombre se debía, ¿sí?, no literalmente a la ruptura del hueso, se debía a que en el interior de él había una situación que no estaba arreglada. Y mientras esa circunstancia o esa situación que está en el corazón no esté arreglada, entonces no nos va a salir bien ni una suma. La gente va a seguir viviendo, las personas van a seguir viviendo iguales si no llegan al punto de encontrarse con el Señor para que el corazón sea sanado, para que toda raíz que ha sido fomentada, que ha sido generada por alguna circunstancia, pueda ser removida, pueda ser desplantada de parte del Señor. La siguiente presentación que tenemos ahí nos muestra algo importantísimo, ¿sí? Y es otro ejemplo bíblico, ¿sí?, de una mujer, y hablamos de la mujer encorvada en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 13. Dice, y estaba allí una mujer que por causa de un espíritu llevaba 18 años enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Tenemos un ejemplo importante más de una persona, de una mujer que tenía un problema y el problema lo tenía dentro, había sido o estaba siendo atacada durante 18 años. Estaba enferma a razón de que había un espíritu en ella y eso la llevaba a que ella no pudiera estar derecha, estar erguida, ¿verdad? Y muchos de nosotros, dependiendo las circunstancias de vida que hayamos tenido, porque si hemos vivido en algunos contextos donde todo es maltrato, donde todo es abuso, donde todo es crisis, donde todo es gritos, donde todo es malas palabras, entonces cuando uno crece en ese tipo de ambientes, entonces a uno le parece normal estar comportándose de esa manera, con gritos, con maltratos, con abusos, porque ha sido el contexto del que hemos venido rodeándonos, ¿verdad? El papá gritaba, la mamá gritaba, los abuelos gritaban, los tíos gritaban, los hermanos gritaban, todo el mundo. Entonces, ¿por qué yo no grito? ¿Sí? El punto está cuando nosotros nos damos cuenta que estamos enfermos a consecuencia de todos esos gritos, pero para nosotros es normal porque todo el mundo lo hacía, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos llegando aquí, el Señor está diciendo, hay una forma mejor de vivir que sea con solo gritos en la casa. Hay una nueva forma en la que tú puedes llegar a tener la tranquilidad, el descanso y la bendición sin gritar. Y eso es lo que ofrece Jesús. Cuando nos acercamos a Él, entonces Él empieza a hacer ese proceso de transformación. Hemos vivido en crisis durante 5 años, durante 4 años. Hay unos que son más valientes y más esforzados, que duran viviendo en sus crisis durante 18 años, quizás como esta mujer, durante 30 años, y no quieren ser libres a consecuencia de que ese contexto fue en el que ellos aprendieron a vivir. Pero hoy Dios tiene la oportunidad de mostrarnos la posibilidad de tener una estabilidad y un cambio de vida que genere un impacto completo en nosotros, no solamente por nosotros, sino por aquellos que están alrededor nuestro. Aquellos que están alrededor nuestros van a empezar a ver que realmente se ha producido un cambio, ¿sí? Ojo a esto. Puse aquí, los resultados de afuera son esa manifestación de lo que ya se produjo adentro. Luego de que el Señor le da a la mujer encorvada, ¿sí?, la palabra,
como hoy la estamos recibiendo, y pone las manos sobre ella, al instante ella se enderezó. Nosotros estamos a punto de poder ser completamente sanos, de poder ser completamente libres, de poder ser completamente distintos. ¿A razón de qué? De que hay un plan, de que hay un destino diseñado, trazado, formulado por Dios para nosotros, y ese destino depende de si nosotros queremos empezar a que se sane el interior, que se sane la raíz, que se sane el corazón, que se sane aquella cosa que está adentro que todavía no ha sido sanada. La siguiente presentación nos muestra la realidad en la que vivimos muchos hoy, ¿sí? Y esa realidad es precisamente esta. Por fuera somos aparentosos, somos presumidos, somos muy bien vestidos. ¿A consecuencia de qué? De que hay unas redes sociales que hay que mantener alimentadas, de que hay un vecino que está mirando lo que está pasando conmigo, a razón de que yo tengo que demostrar todo el estudio que he logrado alcanzar, yo necesito poner en evidencia que yo no soy cualquier persona. Entonces estoy presentando ante ese río social, ante esa cantidad de personas que están alrededor de nosotros, eso, una apariencia externa, lo que la gente le encanta hacer. Ahora bien, miren que en la Biblia nosotros también encontramos por allá a alguien, y se los quiero traer a la enseñanza hoy, es justamente a Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel. Era un hombre que había empezado a hacer las cosas bien, amando a Dios, pero llegó un momento dado en toda la historia de su vida donde él ya dejó de amar a Dios y empezó a preocuparse más por lo que podía decir el pueblo, por lo que podían decir los ancianos, por lo que podía decir la gente que lo había elegido a él como rey. Y entonces empezó a hacer cosas que no tenía que hacer, y su reinado se acabó precisamente por eso, por tratar de hacer que los demás vieran en él algo que no tenía que haber. ¿Sí? Ahora bien, nosotros mismos estamos trazándonos a eso, nos estamos yendo en esa misma dirección y en esa misma línea, porque estamos más preocupados por lo que pueda presentar, por lo que pueda ver, o por lo que pueda el otro notar, o lo que se pueda poner en evidencia en los demás, que me deje a mí muy bien plantado. Me veo bien peinado, me veo bien acomodado, con mis zapatos relucientes, con mi ropa muy bien vestida, y eso la gente lo está admirando y está diciendo, no, es que siempre vive muy elegante, es que siempre vive muy bien, siempre se ve bien vestido, bien peinado, bien bañado, bien oloroso. Pero ¿qué está pasando al interior, verdad? Eso es lo que no sabemos. ¿Qué es lo que está pasando allá? Que estamos dándole prioridad a cosas que no deben ser una prioridad. Claro, es importante que nos cuidemos porque es parte del proceso vital de la vida. Sin embargo, hoy necesitamos empezar a entender que nuestro interior necesita estar sanado completamente para que lo de afuera que se ve aparente se mantenga y no sea momentáneo. Es momentáneo cuando solo nos centramos en ello. Es momentáneo solo cuando le damos prioridad a esa parte exterior, ¿sí? Y gran responsabilidad de que esto ocurra, de que esta problemática ocurra en medio de los sistemas en los que estamos, es precisamente por los medios, ¿verdad? Los medios de comunicación, las redes sociales se han encargado de reeducarnos a nosotros, de reenseñarnos a nosotros cosas que nos están llevando a la decadencia, cosas que no son importantes, que se están viendo ahora como lo vital y como lo necesario. Pero aquí el Señor nos está dando dos ejemplos fundamentales, y es que él no estaba mirando la apariencia que tenía la gente, sino lo que le estaba pasando allí adentro. Y él dice, es importante que tú seas sanado por dentro, que tu corazón pueda ser sanado de aquellas circunstancias que te han marcado, que han determinado cosas en ti. ¿Sí?
Entonces el Señor se preocupa por eso y hoy nosotros tenemos la oportunidad de empezar a modificar la estructura del pensamiento que tenemos, entendiendo que primero tenemos que estar adentro lo suficientemente sanados, no para poder de pronto en algún momento dado decir, mira cómo estoy ahora, sino justamente para que Dios se pueda glorificar a través de nosotros, para que el poder de Dios se vea en nuestro comportamiento, se vea en nuestras acciones, se vea en nuestras palabras, se vea en nuestras decisiones. Realmente es en nuestras decisiones, es en nuestro lenguaje, es en nuestro comportamiento donde se pone en evidencia, ¿sí?, eso que hay allí adentro. Si estamos completamente sanos o no, si estamos completamente libres o no. El enemigo se va a encargar de que nosotros todo el tiempo estemos pensando que las prioridades sean cambiadas, pero hoy Dios llama nuestra atención y Él dice, nuestro árbol de ciruela tal vez necesita ser cortado, porque si la raíz está dañada, entonces el fruto que sale de él no va a ser lo suficientemente saludable, va a ser de pronto visto de alguna manera, pero no va a proveer la función que tiene. Entonces, justamente las Sagradas Escrituras en la siguiente presentación nos enseñan algo importantísimo, donde nos dice Hebreos en el capítulo 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura en el corazón puede generar un desastre completo, no solamente para una persona, sino para aquellos que están alrededor de sí. Sí, y precisamente por eso es que aquí nos están enseñando las Sagradas Escrituras esto. Ojo, que ninguno se deje de alcanzar la gracia, que ninguno deje de alcanzar el favor de Dios, permitiendo que haya algo ahí en el corazón. Hace 8 días yo les hablé de este Simón, el que andaba con Pedro. El hombre no había sido sanado completamente, el hombre no había sido libre completamente, por eso el Espíritu Santo no podía estar en él. Y nosotros sabemos que para que el Espíritu Santo venga y habite en nosotros y nuestro fruto sea amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, entonces nuestro corazón no puede estar como ese corazón que está ahí lleno de raíces, raíces que se van extendiendo, raíces producidas, como les dije al principio, por una cantidad de circunstancias que vivimos. Nos abusaron, nos maltrataron, nos humillaron y todo eso tiene un efecto. El abuso lo recibimos cuando estábamos pequeños, el maltrato lo recibimos cuando estábamos adolescentes, el engaño lo recibimos cuando ya estábamos de pronto en nuestra etapa de juventud más avanzada. Pero entonces cuando ya estamos en la etapa donde estamos, llegamos a pensar, ¿sí?, que entonces eso no vamos a permitir que nadie venga y vuelva a hacer las mismas cosas. Entonces se van generando esas brechas, se van generando esas raíces que siguen creciendo y creciendo y creciendo y se van encargando de tapar completamente el corazón para que no pueda recibir los milagros. ¿Qué pasa con estos corazones ahí? Estamos viendo 2 ejemplos. Alguien que llegó a estar en la condición de enfermedad por lo que había en su corazón, y otra persona que estaba en una condición que estaba encorvada, no se podía levantar, no podía ver más allá, y no podía ver más allá porque habían cosas al interior de ella que necesitaban definitivamente ser sanadas. Viene el Señor y hace ese proceso de cambio. Nosotros no podemos seguir viviendo y arrastrando pasados que nos están teniendo o que nos están trayendo al corazón esas amarguras y esas raíces que no nos dejan ser felices. El propósito de Dios, el deseo de Dios, la intención de Dios para todos nosotros, la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable, es perfecta. Jeremías lo expresa también y lo dice: el plan que yo tengo para ti es un plan de bien y no de mal.
¿sí? Amén. Es un plan distinto. Ese es el plan que Dios tiene para con cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Que para que podamos llegar a ese punto y a ese nivel que Dios nos quiere llevar, necesitamos que toda raíz se vaya. Necesitamos que toda experiencia vivida en el pasado no se siga arrastrando con nosotros. ¿Hace cuánto pasó lo que pasó? Vamos a permitirle al Señor que venga y empiece a quitar esas raíces de amargura que no nos dejan alcanzar la gracia de Dios. Todo depende de nosotros, no depende de los otros. No podemos seguir responsabilizando a los demás de lo que pasó en algún momento dado. Esto se trata de una decisión. Yo decido si las raíces de amargura siguen manteniéndose en mí o si le permito al Señor que venga y produzca ese proceso de transformación. Hablamos hace 8 días, acerca de la importancia de ese nuevo nacimiento, de tener un nuevo nacimiento. Y resulta que hemos nacido de nuevo, pero empiezan a llegar a nosotros y a nuestra conducta comportamientos que no son debidos porque traemos a memoria cosas que no tenemos que traer a memoria. Pablo también lo expresó en algún momento dado donde dice: no traigan a memoria las cosas de antaño, las cosas viejas, no las traigan. ¿Para qué las van a traer a memoria? El Señor quiere empezar a hacer ese proceso de sanar completamente, de desplantar cualquier raíz que se haya producido por alguna circunstancia que nosotros hemos vivido. Ahí tenemos un corazón lleno de raíces. Hoy nosotros podemos identificar por qué no estamos viendo a Dios como Él quiere que nosotros lo veamos, como un Dios que tiene la capacidad de transformarlo todo, de cambiarlo todo, de renovarlo todo. Tenemos la oportunidad hoy de hacer que ese cambio se dé al interior. Si se cambia el interior, si se cambia el corazón, entonces el comportamiento va a ser diferente y vamos a ver el cumplimiento de lo que la Biblia dice. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que los hombres que están a nuestro alrededor, en nuestro contexto, van a ver nuestras obras y van a glorificar a Dios por lo que se está produciendo en mí. Pero yo tomo hoy la determinación si quiero avanzar hacia el propósito que Dios tiene o definitivamente no. Estamos en una parte crucial de este proceso que nos invita a entender que es necesario nacer de nuevo, pero que ahora nos está diciendo: ya usted ha nacido de nuevo, no permita que ninguna raíz esté ahí. Si quedó algo ahí, entonces se tiene que ir. No deje que un pensamiento lo lleve a crecer en su corazón de una raíz del pasado que usted de pronto trajo a memoria y la arrastró consigo, y eso genera amargura, y esa amargura desprende una cantidad de cosas. Vamos a ir a la siguiente presentación. Esa siguiente presentación nos está poniendo en evidencia algo que es importante reconocer y entender. Esta hojita la va a recibir cada uno de ustedes y la idea es que nosotros empecemos a pensar de manera evaluativa, mirándonos al interior y dándonos cuenta qué circunstancias de las que nosotros hemos experimentado no nos han dejado avanzar, o nos tienen enfermos, o nos tienen encorvados, o nos tienen en un nivel y en una condición que nosotros mismos ni siquiera nos podemos explicar, ¿verdad? Y estamos hablando justamente de eso, de la violación de derechos. Y aquí es importante que con esta hojita usted pueda darse cuenta de algo, y es que se la entregamos con la intención de que usted en esta hoja pueda empezar justamente a pensar en aquellas cosas que han pasado y que por momentos vienen a su mente y no lo dejan avanzar. Si fue por la violación de derechos, si fue por algún tipo de violación sexual, si fue por algún tipo de maltrato, algún tipo de humillación, por alguna inconformidad. Generalmente ocurre este tipo de circunstancias, se dan justamente en ese proceso de crecimiento, en la etapa de niñez, adolescencia. Es cuando se ve este tipo de fenómenos sobre la vida de nosotros, de las personas, ¿verdad? Entonces, ahora bien, cuando hemos sido víctimas de este tipo de cosas, esto no nos deja avanzar, y nosotros sabemos de manera personal y con nombre propio y claro quién generó este tipo de circunstancias en nosotros, quién abusó de nosotros, quién violentó nuestros derechos, quién nos maltrató, quién nos humilló,
no. Y estamos hablando de jefes, estamos hablando de padres, estamos hablando de hermanos, estamos hablando de personas que de alguna manera tuvieron un contacto con nosotros y nos generaron este impacto. De pronto que estábamos frente a una circunstancia que nosotros leímos como que era injusta, que se estaba dando con nosotros y nos puso en un nivel donde quedamos decepcionados de las cosas que estaban pasando, porque emprendimos un negocio y no nos salió bien y fracasamos en ese negocio, y de ahí en adelante creemos justamente en que no somos buenos ni siquiera para los negocios, ¿verdad? Porque no se pudieron realizar algunas de las expectativas, de las metas, de los sueños, y eso genera en la vida de nosotros como seres humanos el pensar en que nunca vamos a poder llegar ahí, porque siempre intentamos y no lo logramos, y entonces decidimos más bien no intentar nada y quedamos con ese tipo de frustración porque negociamos con alguien, quisimos poner en funcionamiento un proyecto, un estilo de vida, un negocio, un modelo, una idea, y no funcionó, y eso ha generado un impacto en nosotros también, ¿verdad? Porque se llegó a tener algún tipo de relación afectiva y esa relación afectiva trascendió y llegó a niveles que no tenían que llegar y trajo consigo situaciones difíciles, ¿verdad? Y estamos hablando de embarazos no deseados, y estamos hablando aquí justamente de abortos, estamos hablando aquí de infidelidades como tal, ¿verdad? Y aquellos que han de pronto sido víctimas de fracasos matrimoniales, de que las cosas no funcionaron, y esto está este marco que nosotros encontramos acá de circunstancias de vida están marcando y vienen a nuestra mente y vienen a nuestro corazón, y eso nos enferma y eso nos encorva y eso nos mantiene lisiados, paralíticos, nos mantiene con los huesos quebrados, y por eso no podemos experimentar la bendición de Dios como mucha otra gente la está experimentando, porque conocemos gente que ha conocido a Dios y tienen estilos de vida completamente transformados. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Acaso no es el mismo Dios? Sí es el mismo Dios. Lo que pasa es que nosotros hemos sido víctimas de una cantidad de circunstancias y de cosas que nos tienen enraizados, que no nos dejan avanzar hacia eso que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Porque todas estas circunstancias que les acabé de mencionar vienen generando y produciendo en nosotros el dolor. Vienen generando y produciendo en nosotros resentimiento, vienen generando y produciendo amargura, ¿verdad? Y consigo, entonces trae odio, rencor, incomprensión, soledad, rechazo, temor, frustración, trae resentimiento, trae incertidumbre, trae pánico, trae desespero. Esas circunstancias que de pronto les acabé de mencionar han traído consigo eso. Han traído consigo que no se tenga ni siquiera una buena autoestima, ¿sí? Que no se tenga esa confianza. Por el contrario, más bien que hayan celos, que hayan gritos, que hayan iras, contiendas, que todo el tiempo estamos viviendo en ese tipo de circunstancias, ¿verdad? De apocamiento, de intolerancia, de ansiedades, de depresiones, de enemistades. Todas estas circunstancias que hemos vivido han venido generando una cantidad de problemas gravísimos, y en esos problemas es los que hoy el Señor viene y dice, hey, esto, ¿sí? Va a empezar a cambiar. Justamente dice nuestro cuadro. Le preguntó, ¿cómo te llamas? Preguntó Jesús de Nazaret, hablándole al endemoniado gadareno, justamente porque nosotros necesitamos pensar en aquellas cosas que todavía no nos han dejado avanzar. Usted viene a la iglesia, usted recibe una enseñanza bíblica que lo deja en un nivel de pensamiento distinto, pero cuando llega a su casa, cuando llega a su entorno, cuando llega a los suyos, a su familia, entonces usted empieza a encontrar que todo lo que se recibió allá se quedó allá, porque por el contrario, en la casa se ha venido viviendo este tipo de cosas, porque la abuela lo enseñó, porque la tía lo enseñó, porque el papá lo provocó, porque la mamá no lo creyó, y generó todo este tipo de cosas que nos arrastran y no nos dejan llegar al propósito de Dios. Dios quiere que nosotros seamos felices, tenemos derecho a ser felices porque el propósito de Dios para con nosotros es ese, pero necesitamos entender que
que estas raíces de amargura tienen que ser removidas para que nuestro árbol no solo se vea bonito, no solo provea un buen follaje, no solamente provea una buena sombra, no solamente provea un buen olor, sino que el fruto que salga de él sea agradable para toda la gente. No podemos seguir viviendo como la sociedad nos está diciendo que tenemos que vivir, porque nosotros no tenemos que conformarnos a lo que pasa aquí. Tenemos que transformar nuestro entendimiento, dejar de pensar en que solamente me debo preocupar por lo de afuera, por presumir frente a los demás, por vestir muy bien, mientras que en mi interior haya envidia, haya odio, haya rencor. Estas cosas que les acabo de decir es lo que hay en el interior de muchos, y por eso es que hoy el Señor viene como vino a la mujer y le dice: mire, usted en este momento puede recibir la transformación, usted es libre. Y en el mismo instante la mujer se enderezó. Hoy podemos tener acceso a aquellas bendiciones que no hemos podido ver. Hoy tenemos la oportunidad de que nuestra parálisis se vaya de nosotros, de que nuestra enfermedad se vaya, pero necesitamos entenderlo desde este ángulo. Necesitamos alcanzar esa gracia de Dios sin permitir que broten las raíces de amargura que determinan, que detienen, que no dejan avanzar. Aun cuando uno crea que no, no, ya pasó, yo ya no pienso en eso, pero resulta que hay momentos en los que uno, por circunstancias, por momentos que vive, por películas que mira, por circunstancias con las que se enfrenta en las noticias, que se enfrenta con personas que vienen a nosotros, entonces uno se ve reflejado allí, se ve reflejado ahí. Entonces vienen pensamientos que hacen que broten nuevamente esas raíces de amargura. Acabé de hacer una oración de arrepentimiento, acabé de hacer una confesión de fe, acabé de hacer esto, acabé de hacer lo otro, pero en 15 días, en un mes, en 3 meses vino algo y entonces empezó a llevarme a pensar en ese pasado, en lo que viví, en esas circunstancias. Y entonces el Señor está diciendo hoy: ¿cómo te llamas? ¿Qué es lo que hay en el interior? ¿Qué es lo que hay allí que no está permitiendo que el propósito de Dios se haga una realidad? Y esas son las cosas que necesitamos empezar a remover. Cada uno de manera individual necesita tomar esta hoja y empezar a escribir nombres de aquellas personas que generaron, que produjeron ese tipo de situaciones que hoy nos tienen en desespero, que hoy nos tienen en pánico, que hoy nos tienen en angustia, que hoy nos tienen en cobardía, en apocamiento, en que tengamos un mal carácter todo el tiempo. Hoy necesitamos escribir esto porque el Señor quiere hacer un proceso de sanidad al interior de nosotros. Yo no puedo pretender, ¿sí?, que las cosas cambien de un momento a otro si yo no he dado este paso en el que digo: esto se tiene que ir y tiene que ser desplantado, esa raíz se tiene que ir de mi corazón. Y que la raíz se vaya del corazón es entender la palabra que el Señor hoy nos está diciendo justamente a través del libro de Lucas en el capítulo número 13, también a través de lo que nos enseña el Señor ahí en Lucas capítulo 5 versículo 18. Él está interesado hoy en esto. Es una excusa que de pronto tú hayas venido en un momento de enfermedad. El Señor te trajo con el propósito de que no sigas estando enfermo por años, por 18 años, por 15 años, sino porque hoy podamos tomar la determinación de que nuestro interior sea sanado, para que todo el exterior empiece a cambiar y podamos tener esa libertad y esa bendición que el Señor otorga. Cuando nosotros logramos remover completamente todas estas cosas que han venido a nosotros, que son demonios, que están frustrando, que están deteniendo la bendición que Dios quiere, cuando logramos desentronarlos del corazón, que logramos quitar esas raíces completamente, entonces va a ser el momento propicio para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, es porque ya en ese corazón completamente no hay ningún tipo de raíz de amargura.
ahora ya ninguna circunstancia, ninguna película, ninguna cosa de estas va a poder venir a tomar control de nosotros, trayendo a memoria esas cosas viejas, esas cosas pasadas, sino que el Espíritu Santo va a reposar al interior de nosotros y por ende, entonces los frutos que van a salir de nuestro árbol van a ser adecuados. Van a ser los frutos que el Señor quiere que nosotros tengamos. Esto está en una decisión. Yo no puedo forzar a nadie a que logre entender esto. Yo no puedo forzar a nadie a que salga de su corazón algo que no quiera, algo en lo que no se quiera llegar. Hoy nosotros con el Señor tenemos la oportunidad de empezar a producir esa metamorfosis, a producir ese cambio desde adentro, a producir aquellas cosas que Dios quiere que nosotros empecemos a cambiar. Hoy tenemos sobre la mesa un desafío grande y es que podamos pensar en esto, porque a veces nosotros decimos no queremos acordarnos, y más si fue una violación sexual, no queremos recordar eso. Lo que pasa es que si hoy nosotros no quitamos esa raíz que está ahí, que yo no quiera verla, no quiere decir que no esté. Y de pronto pensemos en esto, que es importante pensarlo desde este ángulo también. Las Sagradas Escrituras dicen algo. Yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza. Lo que sí puedo evitar es justamente que ellos vengan a hacer nido en mí. Y hay cosas que están haciendo nido en nosotros. Y el Señor hoy quiere quitarlos. ¿Para qué? Para que nosotros estemos libres, para que nosotros podamos experimentar que realmente vale la pena acercarse a Dios, porque Él hace un proceso de transformación, porque Él produce un proceso de metamorfosis y cambio en aquel que quiere, en aquel que toma la determinación hoy de que esto ocurra. La invitación está puesta. Cada uno de ustedes necesita a través de esta hoja, de este recurso que usted tiene ahí, empezar a hacer la evaluación. Nos cuesta evaluarnos, claro, dentro del proceso, dentro de los procesos más difíciles que tenemos los seres humanos es evaluarnos, es mirarnos al interior, es darnos cuenta que hay algo que no nos deja avanzar porque creemos que estamos haciendo las cosas bien, porque los medios de comunicación nos han enseñado que vale más uno por lo que tiene que por lo que es, porque la gente se dedica más al hacer que al ser, pero Dios está interesado hoy en el ser, pero Dios está interesado hoy en que nosotros por dentro podamos estar lo suficientemente sanados para que todo al exterior, y no me estoy refiriendo solamente a nosotros, sino a los que están a nuestro alrededor, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros padres, que puedan ellos darse cuenta que al interior están pasando cosas difíciles, claro que sí, pero hoy el Señor nos está entregando una palabra, y la palabra que Él nos está entregando es: puedes ser libre. Puedes quedar libre si tú así lo quieres. Puedes ser salvo como consecuencia de que tú estás escuchando la palabra. Tus pecados te son perdonados. Tenemos la oportunidad de ser perdonados por el Señor, de ser libres por el Señor y de tener un cambio de vida significativo. Hoy la decisión está. Ese cambio se debe gestar desde adentro. ¿Qué pasa en este momento? Que hay muchos que se preocupan por esos cambios exteriores, por tratar de mostrar una actitud diferente frente a estar en la iglesia y luego ir a la casa y seguir teniendo el mismo comportamiento. No tiene sentido eso. Yo no puedo solamente estar en la iglesia, en la comunión con Dios. Yo necesito estar en comunión con Dios en mi trabajo, con mi esposa, con mis hijos, en la casa, en todo lugar a donde yo vaya. Y para poder estar en esa comunión, yo necesito cambiar, y cambiar desde adentro. No solamente preocuparme por el exterior. El interior es lo más importante, porque lo que está adentro es lo que nos define. Y hoy podemos llegar al punto de lo que Dios quiere. El desafío lo tenemos allí. Nicodemo tomó una decisión y tuvo un nuevo nacimiento.
Hoy nosotros podemos entender que todas aquellas cosas que están en nuestro interior, que no provienen de Dios, que son fruto de, que son raíces de circunstancias no muy buenas que hemos vivido o por las que hemos atravesado, van a ser removidas. Solo hasta que éstas sean removidas, entonces nosotros vamos a poder empezar a vivir como vivió Nicodemo, entendiendo que el proceso del nuevo nacimiento se dio completo, que hemos sido libres y que podemos experimentar la gloria de Dios que es nueva cada mañana. Empecemos a pensar qué es lo que hay que cambiar desde adentro. Hoy podemos hacerlo. Es la disposición y es el corazón de Dios para con cada uno de nosotros. La siguiente presentación nos muestra y nos pone en evidencia eso que dice ahí. Necesitamos cambiar desde adentro. No es fácil. No toda la gente puede llegar a ese punto tan fácilmente, pero ahí estamos nosotros para llevarlos a decirle, esa joroba no te deja ver a Dios, esa parálisis no te deja ver a Dios. En nuestras manos, ¿sí? Hoy está que podamos darnos cuenta que hay que salir de esa condición. El Señor nos lo habla a través de su escritura y hoy podemos verlo reflejado. Amén. Ok. Muy bien. Después de esto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir a cada una de las personas que tome la hoja y que empiece a registrar en ella aquellas circunstancias, aquellos nombres de personas que vienen a su mente cuando se enfrentan a determinadas circunstancias que les remueven pasados o que los llevan a ir atrás. Después de que las personas tengan la hoja diligenciada, entonces venimos a hacer un proceso de ministración. En ese proceso de ministración hay un contenido del que nos basamos nosotros para desentronar, para empezar a remover todas estas cosas y que usted y yo podamos dirigir la oración de ministración para que la gente sea libre, hablando específicamente de cada uno de estos demonios que toman control en medio de ellos y diciéndoles a ellos que renuncien con todo el entendimiento, con todo el corazón a esto para que se pueda empezar a producir eso, esa transformación, esa metamorfosis que nosotros queremos que se dé. Este es el complemento de nuestra cuarta clase, donde desarrollamos la unidad de el cuadro de la raíz de amargura. Después de la oración, entonces ya terminamos. Cada persona necesita romper su hoja y creer definitivamente que el Señor ha hecho un proceso de transformación en ellos. Ahí cerramos esta clase de la del cuadro de amargura. ¿Alguna pregunta con esto? Pastor, adjunto a este cuadro de sanidad y liberación almática vienen otras hojitas adjuntas que dice primera sesión del bosquejo y vienen 4 puntos y después bueno, vienen varias hojas. Ok, el punto de referencia, pastora, yo les voy a enviar la oración de ministración que nosotros tenemos, que es la que nos proveyó el apóstol y la que nosotros, no sé, pastora Herminia, me corrige si de pronto se ha modificado en la estructura del programa esto. Sin No, embargo, adelante, sí, señor. perdón que te interrumpa. La hoja que recibió la hermana, lo que pasa es que ese archivo que tengo allí para la hoja, está todas las hojas, diferentes hojas que usted recibió, es la explicación de la hoja de la raíz de amargura. Ahora, en el primer cuadro donde usted ve que están todas las causas por las cuales una persona puede tener una raíz de amargura, que son violaciones sexuales, violaciones de derecho, fracasos matrimoniales, abortos, todo este primer cuadro que usted ve allí, cada persona tiene que marcar por cuál de estas ha pasado o cuáles son las que han afectado su vida. Y de acuerdo a cada una de ellas, tiene que haber una persona que causó ese dolor o que causó
esa situación en la vida de ellos. Entonces, por ejemplo, usted, la persona que está llenando la tabla marca violaciones sexuales. Por detrás de la hoja usted va a poner el nombre de la persona que causó, que hizo la violación sexual. Entonces, de esa manera vamos a poder llevar a la persona por medio de la oración al perdón, al arrepentimiento, al poder justificar esa causa para que ellos puedan perdonar y puedan ser libres de ellas. No sé si habrá otra pregunta. Pastor Osmar tiene una pregunta. Le veo la mano ahí. Sí. Sí, pastor. Sí, tenía una duda. Creo que la pastora estaba respondiendo acerca de eso, ¿no? Que hay unos cuadritos arriba, que son los primeros que salen. A ver, en donde aparecen todas esas, Las causas, sí, ajá, aquí, una raíz de amargura origina, correcto. ajá, y aparecen las injusticias, todo lo que le sucedió. Ahora, mi pregunta es, en la parte de abajo, que hay otros, que aparece Sí. dolor, resentimiento, raíz de amargura, todo esto también hay que ponerle Check. un check si pasó la persona por eso o es solamente aquí arriba. Ok, respuesta a eso. Tenemos en la tabla por violaciones de derechos, por violaciones sexuales, Ajá, por inconformidad, maltratos, humillaciones, por haber sido avergonzados en público. Están todo ujú, eso en un solo cuadro, ¿cierto? ok, Cuando alguna persona ha pasado por algunas de estas situaciones, automáticamente va a haber en su vida el dolor y resentimiento, que el dolor y el resentimiento es lo que causa una raíz de amargura. ah, Entonces, cuando una persona tiene una raíz de amargura en su vida, tiene odio, soledad, rechazo, ujú, temor y frustración, que son los que ustedes están viendo del lado derecho, ah, izquierdo de Izquierdo. su hoja, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene odio? Cuando una persona tiene odio, vienen con él los 7 peores. Yo le pregunté una vez a mi esposo, le dije, bueno, ok, ¿qué puede ser peor que el odio? ¿Cierto? Porque pues uno dice, bueno, 7 peores, me imaginaba yo que eran 7 peores que el odio. los Él me frutos del explica, odio. me dice, los 7 peores son estos pequeños que van entrando a la vida de una persona sin que la persona se dé cuenta para preparar el espacio para que entre el odio que es el hombre fuerte. Entonces, ¿cuáles son los 7 peores del odio? El rencor, la No, no, incomprensión, gritos, iras, pleitos, contiendas, pendenciera, celos, bueno, ansiedad, desconfianza e incredulidad hacia los demás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona tiene dolor, resentimiento, hay una raíz de amargura, automáticamente el odio tiene que estar. Pero con para que el todo, odio esté, tuvieron que entrar esos otros 7 peores. arriba. Y así sucesivamente, la soledad, el rechazo y el temor. Porque dígame usted qué persona que haya pasado por algunas de estas circunstancias que están expuestas en la parte de Sí. arriba no tiene odio en su corazón. Claro. ¿Y sabe qué es lo Entonces, peor? Que uno le pregunta a personas que tienen 20 años, 10 años, 15 años en el Evangelio, que han pasado por por alguna situación de estas y no han sido ministradas profundamente. Uno le pregunta a ellos, ¿en su vida hay odio? No, pero ¿cómo voy a tener odio si yo soy cristiana de tantos años? Ya yo perdoné, ya yo... Pero entonces cuando uno se va y uno les explica, ok, cómo está viviendo usted su vida. En su vida hay rencor, usted puede tener un acercamiento, otra vez usted puede más. tener algún tipo de armonía con la persona que le causó el daño, automáticamente le dicen a uno que no. No, no, yo no lo veo, yo mejor lo tengo a la distancia. Eso quiere decir que hay rencor. Y cuando hay rencor, tiene que haber odio. Y así sucesivamente. No sé si tienen otra pregunta, aprovechando que aquí tenemos el apóstol que nos puede aclarar todo lo que ustedes quieran. Yo tengo una para Sí. eh, puede haber casos con los nuevos
que haya llegado, por ejemplo, a una violación sexual, ¿verdad? Y sabemos que casi la mayoría son en la familia, pero si resulta que ya falleció, Ok, usted dice que la persona que cometió, que hizo la ajá, violación sexual ya muere, pues ajá, igual ya vamos falleció. igual vamos a pasar a esa persona por el proceso, porque aunque esa Ok, persona haya fallecido, igual dentro del afectado está esa raíz de amargura, está ese odio, está todo lo que hemos explicado en esta tabla. O sea que igual vamos a pasar el proceso y esa persona tiene que perdonar a la persona que cometió la falta. ok. Entender. Un segundo, espera, un segundo. No quería salir porque estoy despeinado, hermano. Pero bueno, eh, hay que entender que para ser libre de una raíz de amargura, toca aplicar el perdón en sus tres dimensiones. Perdón, pedir perdón a Dios, autoperdón, perdonarse a sí mismo y perdonar al agresor, ¿sí? O sea, esos tres perdones deben de suceder. Entonces, añadiendo a la respuesta para el pastor que hizo la pregunta, entonces una persona pudo haber recibido un delito espiritual, porque todo lo que hay allí son delitos espirituales que se han recibido o se han hecho. Entonces, pudo haber recibido un delito espiritual o pudo haberlo hecho, o sea, pudo haber sido violado sexualmente o pudo haber sido un violador sexual, ¿ya? Y la persona que le violó o a quien violó pudo haber muerto. Sin embargo, aunque eso haya pasado, ¿sí? El que está vivo todavía tiene la carga interna, o porque lo hizo o porque se lo hicieron. Entonces debería estar, primero que todo, pedirle perdón a Dios por lo que le hicieron, no porque haya tenido la culpa, sino porque muchas veces de una violación se derivan otros espíritus inmundos, como por ejemplo, ¿sí? La persona, y regularmente esto es de muchachas, de niñas, le dicen a la mamá, mire que me pasó o esta persona me está haciendo, y como regularmente son personas tan cercanas a la familia, ¿sí? De parentescos tan cercanos, la mamá de pronto no cree, el papá tampoco cree, deja la cosa así. Entonces, ¿hacia dónde se va el odio? Se va hacia mamá que no quiso hacer nada, que no le quiso defender, etcétera, ¿sí? Y entonces, regularmente eso toca pedirle perdón al Señor por haber sentido eso en contra de esa persona, pero también pedirle perdón al Señor porque muchas veces estas personas que han sido violadas sexualmente, y me paro ahí un poquito porque de esto hay mucho, ¿sí? Esas personas que han sido violadas sexualmente han llegado a hacer la pregunta, ¿y Dios dónde estaba? ¿Sí? Y entonces a lo último entre los culpables ponen a Dios. Entre las personas que debieron haber tenido cuidado por su vida, por su santidad, por su ingenuidad, por su inocencia, entonces ponen a Dios y también se ponen bravos con Dios. Mire, a la iglesia llega un mundo de gente disgustada con el Señor porque el Señor no hizo lo que para ellos debería de haber hecho. Amén. Queda clara la respuesta. Y nos disculpa el pastor James que... Estamos aprendiendo también. ¿Alguien más? Bueno, apóstol, yo se lo pregunto porque comparto palabra en un anexo. Entonces, ya han llegado familias a la iglesia y esto es parte de lo que, gracias a Dios, estoy aprendiendo porque vuelven a resbalar. Hay personas que estamos en la prédica y pues sabemos que adentro del anexo pues dicen unas cosas. Ya saliendo pues ya es otra cosa, ya lo que están viviendo. Entonces regresan otra vez al anexo. Entonces, por eso pregunto, porque si haya habido unas personas que me han platicado, me platican cuál fue la situación por el cual ellos por un momento que sé que fue emocional, llegan a la droga y llegan al alcoholismo e inclusive a la situación de ser ingobernables, ¿sí? Entonces ahorita el anexo pues sabemos que llevan algunas notas ellos y pues yo oro, le pido a Dios de llegar a las familias,
Sí, en eso estamos ahorita trabajando, de llegar a las familias, porque sé que este texto o esta tabla me va a ayudar mucho para que ellos, como usted me dijo, pedirle perdón a Dios, ¿sí? Más ahí en la familia, sé que ha sucedido, porque suceden muchas cosas con ellos. Por eso le hice la pregunta, porque si llegan en esa situación de daño, daño en el alma, daño en Sí, ellos, ¿sí? de hecho, por eso es tan importante manejar el perdón en toda su dimensión. Primero que todo, perdona a Dios, ¿sí? Por la razón que sea. Seguido a ello, perdón, autoperdón, ¿sí? Y tercero, perdonar a la persona que pues les haya hecho la falta en cualquiera de esas dimensiones. Vamos a ponerlo de esta manera y de pronto esto nos va a tomar unos minuticos más y quisiera no extenderlos porque pues yo sé que esto es una clase, pero en uno de estos apuntes o razones hay una que en la que se le echa la culpa al que no la tiene, ¿sí? Y Así, entonces cuando se le echa la culpa al que no la tiene, regularmente uno queda con la atadura interna y se lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando han habido injusticias de parte de los padres, es bien fácil echarle la culpa al que no la tiene. Yo esta enseñanza la doy desde el libro de Génesis, capítulo 37, en sus primeros versos bíblicos, en donde la escritura dice que y amó Jacob a José por encima de sus hermanos, ¿ya? Y entonces uno puede seguir el relato, puede seguir leyendo, pero cuando uno llega al momento en que José está frente a sus hermanos, buscándolos con una dádiva que mandaba su padre, sus hermanos no lo veían con aprecio, no lo veían con amor, al punto de que pues ya sabemos todo lo que pasó con José hasta llegar a Egipto, ¿sí? Sabemos todas esas vicisitudes que él tuvo que pasar. Uno dice por culpa de los hermanos, porque los hermanos no lo toleraban, no lo querían ni esto, pero cuando uno estudia el texto bíblico y todo su trasfondo, uno encuentra que la culpa no fue de los hermanos, sino de Jacob, ¿sí? Porque Jacob lo sacó del corazón de sus hermanos por la preferencia que sus hermanos veían que él tenía con José, ¿ya? Y eso, o sea, eso lo encuentra uno completico entre el capítulo 37 y el capítulo número 50. Los hermanos no fueron culpables, ¿ya? Del asunto, la culpa la tuvo Jacob. ¿Por qué? Porque tuvo esas preferencias. Ahora, cuando uno se viene con esa metáfora y la coloca dentro de la congregación, dentro de la gente, ustedes saben, no se imaginan cuántos hermanos han crecido con broncas, inclusive con odios en contra de sus hermanos, porque todo lo que tenía papá y mamá era para ellos, inclusive fueron los heredados. El favoritismo ¿Sí? de los padres. Entonces, exacto, ese favoritismo, entonces crea una rabia, un coraje, crea una desunidad familiar en las personas que están viviendo en ese entorno. Entonces, cuando nosotros vamos al tema de, por ejemplo, allá como el pastor Lagune, creo que es el apellido, ¿sí? Sí. Entonces, uno encuentra que gran parte de la gente que cae en esa situación, no todos, pero sí una gran mayoría, caen por ese tipo de maltratos, porque papá o mamá tuvieron unas segundas nupcias y en esas segundas nupcias hubieron unos hijos de carne y sangre de ellos, pero el que llegó, no llegó porque lo trajeron, o porque lo trajo papá, porque lo trajo mamá. Y el resultado final es que va a haber mucha más preferencia por ese hijo o por esos hijos que nacieron de ese matrimonio, y el que llegó, pues regularmente le toca aguantarse, ser un segundero en todas las cosas. Entonces, cuando ese muchacho ya está grandecito, opta por irse, opta por dejar la casa porque no se siente amado por sus padres y siente rechazo por sus hermanos, ¿ya? Entonces, dicho de esa manera, pues nada, yo creo que si ustedes cogen esa tablita y la llenan bien, ustedes hagan un supuesto, porque ustedes todos tienen cara de santo, yo no creo que a ustedes les haya pasado nada, y menos que hayan hecho algo, pero hagan un supuesto, porque ese supuesto les va a servir a ustedes para que en la próxima charla el pastor James y la pastora Herminia les expliquen todo lo que hay que hacer después de tener la tablita llena para que haya una renuncia total después de haber perdonado. Pastor Gerardo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Pastor Apóstol, gracias por el tema. Mire que
Ahora usted me hace pensar, por ejemplo, en el caso del hijo pródigo, como un momento de arrepentimiento de uno y de cambio de vida de otro genera resentimiento, molestia, celos, envidias en otro. Y lo más triste ahí es que uno no sabe si el hijo mayor entró o no entró a la fiesta del padre. ¡Qué peligro! No, definitivo. Y yo quiero decirle, familias así, hay un mundo. Personas con ese problema dentro de las iglesias, hay cualquier cantidad. Yo creo que ustedes en la mano tienen un material que ustedes lo usan de la manera que les están explicando y ustedes van a ver la gloria de Dios a través de lo que Dios haga en cada una de estas personas que pasen este proceso, porque este es un proceso de sanidad interior, un proceso profundo donde se mete uno por todo lado y de todo lado saca cositas o salen cositas. Entonces, pues yo creo, traten de estudiarlo lo mejor posible, aprovéchenlo con la congregación y ustedes se van a dar cuenta cómo la gloria de Dios se va a manifestar por allí. Amén. Definitivamente, es un material que si usted lo aprovecha y lo sabe utilizar, definitivamente va a servir muchísimo para la vida de las personas. Personalmente ha sido para mí fue una herramienta la cual de verdad puedo dar mi testimonio de que pude ser libre y pude ser sana por medio de esto, por medio de reconocer. Eso sí, tenemos que ser totalmente honestos porque el apóstol tiene una metáfora de que una vez, y se la voy a contar rapidito, de que una vez un hombre pues un señor estaba vendiendo su casa, una casa muy grande y muy bonita, y vino una persona y dijo, bueno, mire, la casa está muy bonita y el precio está espectacular porque no voy a encontrar otra igual a este precio tan económico. Voy a comprar la casa. El dueño de la casa le dice, bueno, yo le vendo toda la casa menos ese clavito que está en la pared. Un clavito insignificante que estaba al fondo de por allá de la casa y pues ni se veía. El hombre dijo, bueno, es un clavito, ni se ven, ¿qué me va a afectar a mí este clavito? Yo voy a comprar la casa. Vino el señor y compró la casa y ese mismo día que se muda, a las 3 de la mañana, vienen y le tocan la puerta. Muy suavecito. Él dijo, pues, ¿a esta hora quién va a ser? No le hizo caso. Por segunda vez vinieron y le tocaron un poco más duro. Pues tampoco le hizo caso. Dice, pues yo aquí no conozco a nadie, ¿quién va a ser? A la tercera vez ya casi que le tumban la puerta a patada. Entonces el hombre dijo, bueno, me voy a levantar porque pues qué abusadores, ¿no? Muy molesto. Y cuando él abre la puerta, era el dueño anterior de la casa. Y le dice, bueno, pero ¿y usted qué hace aquí? Si usted ya me vendió la casa, usted no tiene nada que hacer acá. Le dijo, no, acuérdese que nosotros cuando hicimos el trato de la venta de la casa, usted me vendió yo le vendí toda la casa a excepción de ese clavito. Ese clavito es mío y yo voy a venir aquí todas las noches, en las madrugadas, a esta hora, a colgar mi sombrero en ese clavito. Entonces, ¿qué decimos o qué explicamos con la metáfora? Que no puede quedar ningún clavito en la persona que está pasando el proceso, porque cuando queda un clavito allí, viene el enemigo cada vez que quiere a colgarle el sombrero en el clavito. Entonces, es muy recomendable ser muy honestos, trabajar con la persona que se sienta muy en confianza con usted para poder pasar el proceso y reconocerlo. A veces nos toca hacerlo uno a uno, pero de esta manera que el pastor James lo está trabajando es una manera muy personal entre ellos y Dios, y pues es mucho más fácil que la persona sea muy, muy sincera en reconocer cuáles son las cosas que hay y quién han cometido las faltas para pues pasar por el proceso de sanidad y liberación. Pues pastor James. Amén. Pues bueno, sí, seguimos aprendiendo porque es una herramienta muy útil. Yo sé que en la medida en que nosotros seamos juiciosos haciendo este desarrollo como lo hemos venido presentando, vamos a tener muy buenos resultados. Nosotros sabemos porque cada uno ha venido experimentando de pronto en su iglesia ciertas cosas que son importantes y que vale la pena destacarlas. Sin embargo, créanme en el punto de que esta herramienta que Dios nos está entregando, que es un arma, está trayendo muchísima bendición a mucha gente. Entonces, saquémosle el mejor provecho, el máximo provecho, leamos,
los invito a que leamos justamente todo el contenido de lo que nos mandan con el objetivo de que estemos muy, muy listos y podamos entregar a la gente todo muy completo y no quede por ahí clavos y no queden por ahí cosas que no se digan que son importantes para cada una de las personas. Entonces, con eso vamos a cerrar ya la clase. Y bueno, y vamos a estar muy pendientes para el próximo jueves reunirnos a la misma hora. Padre, yo te doy gracias en esta hora por cada uno de los asistentes a esta clase. Señor bendito, yo te pido que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos llene, nos ayude, Señor, y nos lleve, Señor, a entender que lo que nos estás entregando es algo grande, es algo útil y es algo que va a traer una transformación completa a la gente que está llegando en diferentes necesidades a nuestras iglesias, Señor. Sabemos que esto ha venido de parte tuya, que está en tu corazón y nosotros queremos hacer lo mejor posible, Señor, para que todo funcione como tú quieras, Señor. Es tu iglesia, es tu obra y si tú no edificas, entonces en vano trabajamos nosotros y somos obreros y estamos disponibles para toda buena obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a procurar, a mantenernos, Señor, llevando tu palabra y haciéndolo de la mejor manera. Te lo pido en oración, guarda el sueño de cada uno, que nos pueda otorgar fuerzas nuevas para continuar nuestras jornadas y seguir sirviendo con amor, con compromiso y con excelencia. Te doy muchas gracias, mi buen Dios. Amén y amén. Siempre es un gusto verlos, pastores. Nos vemos la próxima semana. Dios los guarde. Bendiciones. Amén. Mucho. Bendiciones para todos. Dios me los bendiga y me los fortalezca. Amén. Bendiciones. Bendiciones a todos.